ciudadanía opositora, ¿no? ¿Cuánta población hoy por hoy nos dice, qué porcentaje de población hoy por hoy nos dice que preferiría un cambio de rumbo en el gobierno, que preferiría que ganara un candidato de oposición, incluso que en su momento preferirían que el presidente renunciara si se llevara a cabo la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces sí estamos detectando ahí un 30, 35, incluso un 40%, dependiendo de cómo estemos midiendo, de la población que está molesta ya con el presidente, con su gestión y con sus políticas públicas. ¿Qué tanto influyó el tema de la pandemia en la percepción de aprobación del presidente? Porque tú ya has mencionado algo de este tema, lo menciona la encuesta. Bueno, en la pandemia sobre todo afectó mucho un tema en donde realmente los presidentes han sido bien evaluados, que es el tema de salud. Por primera vez vimos un presidente completamente reprobado en el tema de salud, que fue en los últimos 6 meses. Y eso ya ahorita se mejoró, y se mejoró notablemente gracias a que inició la campaña de vacunación. A mi manera de ver, también tiene mucho que ver con que la oposición no logró pasarle la factura al presidente de los costos de la pandemia en términos de vidas y contagios, ¿no? Entonces, digamos que la libró el presidente en términos de salud. Ahorita mucho tiene que ver con la reactivación económica, que es lo que se le pide a él. Sí hay una parte en donde se considera que el presidente no ha hecho lo suficiente por apoyar los pequeños negocios. Aquí vemos una parte de la población que considera que no ha hecho lo suficiente por acabar con la escasez de medicamentos, ¿no? La población también está dividida en si el presidente ha hecho todo lo necesario para mejorar los servicios de salud. Entonces, pues digamos que este tema de salud se perfila y se seguirá perfilando en los próximos años, ¿no? Bueno, y también hay que ver qué tanto se logra mantener en la agenda pública, ¿no? Esto también es una labor que tendrá que hacer la oposición, ¿no? ¿Cómo se percibe el combate a la pobreza? ¿Cómo se ha evaluado el presidente en ese rubro, que es prioritario en su política de la 4T? Esto es muy importante, Pepe, porque de hecho no es uno de los mejores temas para él en su gestión. Los temas en los que más reprobado está, como habíamos comentado, es economía y seguridad. Todos los días en los medios, o sea que hoy un informe o ayer una mañanera no es tan distinto. No faltará quien te diga que el que oyó el informe oyó lo mismo que ha dicho durante 3 años en las mañaneras. Voy a dar un dato. Venga. Nos dijo que el robo de combustible ha disminuido en 95%. Es interesantísimo que siempre es 95%, no 93, no 92, no 90. No sabemos si es respecto a ayer, respecto a hace un año, respecto a 2. ¿Qué es la primera gran trampa del informe? ¿Cuál es el periodo que está informando? En la época clásica del PRI, el informe era un informe del año, de septiembre a septiembre. Incluso es bien complicado porque no es el año fiscal, no es el año donde normalmente se las comparaciones, pero sí era. Y había un anexo estadístico, ¿te acuerdas que llegaba aquí a la redacción, 3 tomos de este tamaño? Sí. Entonces tú podías cotejar lo dicho con los datos. Ahora, realmente, el primer gran problema de este informe es, a mí no me llegó el anexo estadístico, pero tampoco lo encontré en la página de la presidencia. Entonces tenemos nada más los otros datos. Entonces es la primera cosa que me parece muy interesante. La segunda, Pepe, es, oye, si estamos tan bien, si la transformación pues ya dice que ya acabó, que ya se podría ir tranquilamente y que bueno, de aquí a que termine va a dejar todo perfecto. ¿Por qué los ciudadanos los reprueban, como nos decía Lorena Becerra, en las políticas concretas? El pueblo sabio cree que el sistema de salud no está bien. ¿Por qué si vamos a ser Dinamarca? Aún no somos Dinamarca. Y yo creo que el presidente fue muy bueno en seleccionar datos, inventar quizá otros, poner el énfasis en lo que a él le importa, pero lo cierto es que el ciudadano no está percibiendo que la economía esté mejor que hace 3 años, porque no lo está. El presidente puede decirnos por la pandemia. Bueno, dejó de crecer la economía desde antes de la pandemia por una serie de decisiones que tomó el presidente. El presidente puede estar muy orgulloso de que en México no ha habido devaluaciones horrendas. Bueno, en casi ningún país de América Latina las ha habido. Lo que no ha pasado, no es algo que para presumir. Lo que hay que presumir es, el presidente nos dijo que el país iba a estar pacificado. Pues no, yo no lo... Y te acuerdas que lo dijo todavía al arranque de su administración. A la mitad del sexenio el país estará pacificado. Pues no, no está pacificado. Hay algunos datos que parecen indicar mejoría, pero otros muchos que parecen indicar que hay un deterioro. Pero peor aún, Pepe, no podemos estar satisfechos porque estamos en los niveles históricos de homicidio. Con exultantes autoelogios
por lo que acabo de escuchar hace un momento en tu programa, y me refiero a lo que el presidente llamó récords históricos, prácticamente no son de su gobierno, sino a pesar de él, como lo han comentado tú y Carlos Elizondo al referirse a las remesas. Ese no es récord de ningún gobierno que tenga vergüenza. Sí te digo, José, que al juzgar a cualquier gobierno debemos procurar hacer un balance entre aciertos y errores en los temas más importantes para los gobernados. Si tomamos, por ejemplo, al gobierno que suele ser el más odiado en México, el de Salinas, pues también en ese gobierno hallamos diversas acciones que siguen vigentes y que nadie cuestiona, como el reconocimiento jurídico de las iglesias, la reforma agraria que le dio seguridad a la tenencia de la tierra y que evitó que siguieran los asesinatos por su disputa, y la firma del Tratado Libre Comercio al que tanto se opuso el actual presidente, que por cierto ha vuelto a firmar con algunas modificaciones. También, por cierto, te digo que esas y muchas más de las cuestiones que se trataron y que se lograron en el régimen de Salinas, como la credencial con fotografía para votar, por supuesto que fueron apoyadas y promovidas por Acción Nacional. Claro que en esos temas y en muchos más, el PAN y yo en lo personal nos entendimos con Salinas y nos volveríamos a entender como quisiéramos entendernos en muchos temas con López Obrador. Sí, pero por eso luego te dicen la ardilla. Pues sí, pero yo a él no le puedo decir lo que le dicen por respeto al público y a la investidura. Pero mira, si nos referimos al actual gobierno, José, coincido con los economistas que ven que hay un equilibrio en las finanzas públicas, independientemente de que se ha frenado la economía por falta de inversión pública y privada y por ausencia de un auténtico Estado de Derecho, al margen también de que la inflación ronda en el 6%, lo que anula el aumento al salario mínimo, y si no, que se lo pregunten a los ciudadanos, especialmente a las amas de casa. Lo que yo a conocer fueron de una manera, digamos, sencilla, claro, está dando una explicación de variables económicas que ahí están. Hay un récord en la inversión extranjera. El salario mínimo compra más que antes, como nunca. Decía Diego que ya ese incremento al salario mínimo ya quedó rebasado por la inflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que Diego por lo visto es bastante ignorante. No se refería Andrés Manuel al incremento al salario mínimo, sino al incremento en lo que el salario puede comprar. Es decir, ha habido inflación, sí, pero menor al aumento al salario. Hay un récord también en la no devaluación del peso. El peso es una moneda fuerte. En el no incremento de deuda, por ejemplo, ¿no? Pues no, es un gobierno que inclusive pudiera no ser lo correcto, pero es un gobierno que no recurre a la deuda, que es un hecho. Es un hecho que el índice del mercado de valores ha aumentado como nunca. Es un hecho que han aumentado como nunca las reservas del Banco de México. O sea, son una serie de datos económicos o macroeconómicos que dio a conocer el presidente y quiso incluir algo que es una realidad de este país, no inventada, no generada este sexenio, que es el tema de las reservas, de las remesas, perdón. Pero fíjate, esto, Andrés Manuel luego en tono burlón dijo, tengan para que aprendan a los tecnócratas o alguna cosa.